Hola panserianos, ¿cómo están? Debido a ese video que se llama Cuando Rusia compró chino y se arrepintió, mucha gente quedó con una gran duda de por qué Rusia no fabrica motores diésel de gran tamaño. Bueno, evidentemente sí fabrica motores diésel de gran tamaño, pero acá estamos hablando de motores marinos de cierto tipo que se necesitaban en un periodo específico de tiempo. Ahora, los problemas de Rusia con lo chino no están basados en un hecho del 2018, como yo les conté, sino en lo que sucedió a principios del 2014. ¿Y qué sucedió ese año? Que Rusia se mete en Crimea. Puede haber estado justificado o no, en ese tema puramente político no me voy a meter, pero ocupa la península y a partir de esas acciones, a finales de ese año y a principios del 2015, empieza a recibir sanciones económicas de Europa Occidental y algunas represalias por parte de Ucrania. Hay una serie de buques que ya se habían diseñado para los motores MTU. Y la verdad que cuando Angela Merkel en el año 2015 le prohíbe a esa empresa alemana seguir vendiéndole motores marinos y repuestos a los rusos, se deben haber querido cortar el bigote, porque ya tenían contratos para dotar de motores diésel a más de 60 buques. Cuando Rusia se queda sin esos motores MTU, tiene que empezar a buscar alternativas. Y ahí se da cuenta que no posee muchos diseños de motores confiables que superen los 2500 HP de potencia. Por eso recurre a los motores chinos como una especie de medida de emergencia para cubrir un nicho que se necesitaba de manera inmediata. ¿Y por qué digo inmediata? Porque el programa de construcción naval desde el 2009 a la fecha de la Marina rusa es realmente enorme. Quizá nosotros no tengamos mucha constancia de ello, porque las únicas noticias que nos vienen en español de la Marina rusa son casi siempre de RT, y RT ya está muy, digamos, desprestigiada, porque la hemos encontrado en más de una ocasión mintiendo. Pero así todo, el dinero que se ha invertido en modernizar la flota rusa es muy grande. Hay varios tipos de corbetas, varios tipos de buques de defensa costera, varios tipos de fragatas, etc. Y para todos esos tipos de buques se necesitan motores nuevos. Y en el caso de fragatas específicamente, hay dos clases, la almirante Grigorovich y la almirante Gorshov, que se completaron las primeras dos, una creo que eran 6 y la otra debería ser 8. Se completaron las primeras dos de cada clase con turbinas de gas marítimas. Pero hay un pequeño inconveniente. Esas turbinas de gas marítimas las fabricaba una empresa estatal ucraniana que se llama la Soria Mas Project. Obviamente a partir de 2014 los ucranianos le cortaron no solo las turbinas, sino también los repuestos para esas turbinas. Y unos buques que estaban en gradas, o sea, en pleno astillero completándose, se quedaron sin su motorización. Quizá no fue tan inteligente esa movida, viéndolo desde el punto de vista de la construcción naval. Además, a mediados del 2014 se estaban fabricando en Francia, se estaban prácticamente completando los buques de desembarco anfibios y portaaeronaves que en Rusia se iban a llamar el Sebastopol y el Vladivostok. Obviamente Francia se los tijereteó, jamás los entregó debido a estas sanciones y eventualmente fueron vendidos a Egipto a un precio bastante conveniente para el país norteafricano. Entonces, todas esas sanciones de Europa Occidental y las represalias ucranianas fuerzan a Rusia a repensar sus proyectos de buques y le fuerzan a evaluar, digamos, motorizaciones alternativas. Ahí es que se da cuenta que solamente posee dos fábricas de motores diésel marinos que superen los 2500 HP. Una es la empresa Kolomsky, que está en la ciudad de Kolomna, que es la empresa que hace los motores diésel con turbocompresor para los submarinos diésel, la clase Lada, la clase 636, etc. Y la otra, la empresa Zvezda JSC, que está en San Petersburgo. Esa empresa hace unos motores muy curiosos, multibancadas, con disposición radial, de 42 y 56 cilindros. Están principalmente pensados para buques armados de protección costera y corbetas misilísticas.
Digamos buques que no superen las 1200 toneladas. Ahora bien, esas empresas en el año 2014-2015, cuando empiezan a llover todas las sanciones, todas estas limitaciones de adquisición de material extranjero a Rusia, no pueden cumplimentar la gran necesidad de plantas motrices que hay, porque como les dije anteriormente, el programa de construcción naval ruso es muy amplio, muy grande. Son varios astilleros trabajando al mismo tiempo que prácticamente se devoran toda esta demanda de motores. Y como faltan motores, es ahí donde se mete la empresa CHD China. Y es ahí donde los rusos se clavan en el año 2016, que compran toda una serie de motores de 16 cilindros diésel chinos, y que después se dan cuenta que lo chino no tiene la calidad de lo europeo y que tampoco tiene la calidad de lo ruso. Para paliar eso, lo que se ha hecho es, básicamente, que el gobierno le provee más fondos a estas dos empresas que le mencioné antes para incrementar su tamaño, incrementar su capacidad productiva a través de la incorporación de más y mejor maquinaria, y se han modificado algunos diseños ya existentes. Por ejemplo, los diésel columna que iban dentro de los submarinos 636 daban 4450 HP. Entonces se los modificó, se les incrementó un poco la cilindrada, la relación de compresión y la presión de los turbocompresores para llegar a 5850 HP. Esos son los motores en número de 4 que están ubicados, por ejemplo, en la corbeta Stereobushi, que tiene una eslora de 105 metros y un desplazamiento aproximado de 2450 toneladas. Volviendo al tema de las turbinas para aplicación marítima, bueno, acá el tema no es tan sencillo, no es tan fácil de reemplazar a las turbinas que se hacían en Ucrania, porque los desarrollos de estos sistemas son mucho más largos, mucho más costosos. No es simplemente modificar un motor diésel. Entonces se espera que las turbinas de aplicación marítima puramente rusas estén listas para ubicarse, justamente para colocarse en estos buques que se quedaron sin su motorización, empiecen su prueba de mar en el año 2022. Esto obviamente habrá que esperar para ver si se hace realidad. Este de los motores es un tema muy interesante, la verdad que a mí me gusta mucho, así que probablemente haya otro video al respecto. Eso es todo por ahora, yo me voy despidiendo, hasta luego.